Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia para poder escuchar tu bendita palabra. Te pido de todo corazón que seas tú guiando, que tu Espíritu Santo nos ayude para que todo se haga conforme a tu voluntad. Que seas tú poniendo y quitando palabras de mi boca, Señor. Y te pido que a mis hermanos les des ese corazón dispuesto, esos oídos atentos para poderle escuchar. Y ayúdales a que puedan ponerla por obra, a reflexionar en tu palabra, en cada día de su vida, mi Dios. Gracias, Padre. Sabemos que tú nos escuchas en todo momento. Amén. El tema general de este mes es una vida hermosa. El Salmo 45:2 nos dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Eres el más hermoso, nuestro Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice en Lucas 11:34. Lucas 11:34 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y esto que dice la palabra es una realidad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho que alguna persona tiene la mirada pesada, que voltea y nos ve y hasta nos da escalofríos? O incluso sentimos esa mirada, aunque no la estamos viendo, sentimos su mirada. Pero también hemos comentado que tiene una mirada muy transparente, que es muy expresiva, que con su mirada refleja cuando está enojada, cuando está triste, cuando está contenta o incluso cuando tiene miedo. Porque como dice la palabra del Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. La semana pasada consideramos con nuestra hermana Sara el tema las manos de Jesús. Y esta noche vamos a considerar, hermanos, los ojos de Jesús. Esos ojos maravillosos, esa mirada amorosa que un día volteó a vernos, a usted, a mí. La palabra del Señor nos dice en Mateo 9, del 35 al 38. Va a ser Mateo 9, del 35 al 36. La palabra del Señor nos dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Jesús en su infinita misericordia, un día volteó a vernos y tuvo compasión de nosotros. Volteó a vernos con amor y nos rescató de donde estábamos desamparados. Cada uno de nosotros tendrá su testimonio personal de ese día, de ese lugar, cuando nuestro Señor Jesús
volteó y lo vio cuando él lo rescató. Ese día que andábamos como estas ovejas que dice la palabra, dispersas, que no tenían pastor. Pero gracias a mi Señor Jesús, porque hoy podemos decir como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gracias a Dios por esa infinita misericordia que un día tuvo para con nosotros cuando volteó a vernos. Hermanos, vamos a considerar algunos textos bíblicos en los cuales se narra el momento en que nuestro Señor Jesús ve con esos ojos de amor a 3 personas con las cuales quizá nos podamos ver reflejados o nos podamos identificar. Una de estas personas no dice su nombre, dice el joven rico. Lo encontramos en Marcos 10, del versículo 17 al 31. La palabra del Señor nos dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, como podemos ver con este joven rico que se acerca y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dice que cumpla los mandamientos. Él dice: yo le he cumplido desde mi juventud todo. Entonces muchas veces nos manejamos de esta manera, creyendo que porque hacemos ciertas cosas, el venir a la iglesia, congregarnos, ayudar a la gente, no sé, cosas que para nosotros nos pareciera que son suficientes para ser salvos, nuestro Señor Jesús va más allá, nos pide algo más como Él, que le hace ver dónde está puesta su mirada. Y Él no tenía puesta su mirada en Jesús, tenía puesta su mirada en esos bienes, en las cosas materiales. Porque dice la palabra en el versículo 22, dice: pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces no queremos pagar el precio de seguir a Jesús. Nos duele desprendernos de esas cosas materiales. Continúo leyendo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el cielo de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Tenemos que tener mucho cuidado en que estamos poniendo nuestra mirada. Aquí lo que nos deja ver la palabra
es esto, que difícilmente cuando uno pone los ojos en las cosas materiales podrá entrar al reino de Dios. Dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay que tener siempre puesta nuestra mirada, como ahorita en la alabanza cantábamos. Hay que corresponder a ese amor, a esa mirada que un día Dios nos dio y por la cual estamos aquí, por su gracia. En el versículo 28 nos dice que entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y este Pedro que ahorita está diciendo que han dejado todo y le hemos seguido, es la siguiente persona que vamos a considerar. Cuando Dios volteó y lo vio, ¿cuál fue su reacción? Ahorita vimos a este joven rico que por no querer pagar el precio se entristeció porque era mucho lo que tenía, y que eso mucho, en lugar de ser bendición, pues era una causa para no poder entrar al reino de Dios. En Lucas 22, del capítulo 54 al 62, la palabra del Señor nos narra y nos dice que cuando a nuestro Señor Jesús lo prendieron, dice, y prendiéndole le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él no lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En el versículo 61 nos dice la palabra del Señor, que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El apóstol Pablo experimentó quizás la mirada más profunda, más tierna que puede experimentar cualquier persona. En estos momentos que él estaba negando a nuestro Señor, dice la palabra que entonces él, vuelto, le miró. Al sentir esa mirada de nuestro Señor Jesús en esos momentos que le está negando, el versículo 62 nos dice: y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Porque esa mirada amorosa nos provoca, o debería provocarnos, a reconocer esas cosas negativas cuando estamos actuando mal,
a provocarnos y ver qué maravilloso es nuestro Dios, que aún así nos sigue dando oportunidades, nos sigue dando oportunidades. Aquí Pedro lo está negando. En su palabra nos deja ver, como aquí dice que él lloró amargamente porque recordó lo que nuestro Señor le había dicho. ¿Cuántas veces en la palabra nuestro Señor nos dice, esto no, de esta manera no? Y aún así lo hacemos. Y cuando ya pasa pues las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios, pues muchas veces sí nos acordamos que ya no los habían dicho. Pedro se acuerda de esto que Jesús ya le había comentado en Mateo 22 del 31 al 34. Es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lo importante es que nuestra fe no falte. Nuestro Señor Jesús sigue rogando por nosotros en cada momento. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. La palabra del Señor nos dice que a cualquiera pues que confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negara delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántas veces con nuestras actitudes no hemos negado al Señor? Así como Pedro, que le decía: estoy dispuesto de ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La tercera persona que vamos a ver en la escritura, en este momento cuando Jesús lo ve, lo encontramos en Lucas 5, del 27 al 32. La palabra del Señor nos dice, hay un subtítulo que dice llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La mirada de Jesús lo había transformado. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor vio nuestra necesidad y nos está llamando al arrepentimiento. No tenemos que hacer oídos sordos y corresponder a nuestro Señor. En esta parte de la Escritura nos deja ver que sí es posible dejar todo y seguir a nuestro Señor Jesús. En el joven rico
Nos dice la palabra que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Pero aquí con esta parte de la escritura nos dice que Leví era un publicano. Los publicanos eran judíos que estaban al servicio de Roma. Eran los encargados de recaudar el tributo, los impuestos. Entonces ellos ya tenían una cantidad, una cuota fija de lo que tenían que entregar. Pero ellos en esta posición que tenían podían aprovecharse del pueblo y pedir más dinero de lo que se correspondía a cada uno. Entonces ya ellos entregaban su cantidad que les era requerida y podían quedarse para ellos lo que estaban cobrando de más. Entonces este Leví era un publicano, que esta era su labor. Entonces tenía esa oportunidad de adquirir mucho dinero con este oficio. Entonces aquí vemos que aún teniendo esta posición, él prefirió seguir a Jesús y dejarlo todo. Él sí puso su mirada en Jesús y no en las cosas materiales. Aparte, la palabra nos dice que hizo un gran banquete y que invitó a muchos de sus compañeros. Es a lo que nos está llamando el Señor, a que una vez que le reconocemos y que estamos en ese agradecimiento por lo que Él hizo un día en nuestras vidas, podamos ir y llevar su palabra a otras personas, el invitarlo a que pase a nuestra casa. No sé, hermano, con cuál de estas tres personas te hayas sentido identificado, cómo estés caminando hasta el día de hoy, o si estás correspondiendo a ese llamado que Dios nos hizo. Pero lo que sí sé es que nuestro Señor Jesús te vio, nos vio, y es con un propósito, porque por su gracia estamos hoy en este lugar. No es porque hayamos hecho algo para merecerlo. Estamos aquí escuchando su palabra y es para llevarla a aquellos que no le conocen. Retomando el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 34, donde la palabra del Señor nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y que cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Nos dice: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, que en ti hay, sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En Juan 12:46. Juan 12:46. La palabra del Señor nos dice que esta luz es nuestro Señor Jesús. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si me acompañan a Juan 2, del 23 al 25. La palabra del Señor nos dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor Jesús nos ve todo el tiempo. Él sabe cómo estamos actuando. Como dice su palabra, Él no tiene necesidad de que le den testimonio del hombre, pues Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Él sabe si estamos actuando como el joven rico, que no quiso pagar el precio de seguir a Jesús y ser salvo, o como Pedro, que cuando vio los problemas, prefirió a seguir a Jesús de lejos. Tal vez así estamos siguiéndolo de lejos, y lo negó por miedo a las consecuencias. El que le había dicho, iré contigo hasta la misma cárcel, a la muerte. Ya cuando vio los problemas, no, yo no lo conozco. O como Leví, que dejó todo y le siguió. Lo invitó a su casa y llamó a sus compañeros para que le conocieran. Si estamos siendo luz o tinieblas para nuestros semejantes, si estamos teniendo en poco su muerte en la cruz, y que aún ahí en esa cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oremos, hermanos. Gracias, mi Señor, porque un día nos miraste con esos ojos llenos de amor. Te pido de todo corazón que tu Espíritu Santo nos ayude a no tomar en poco lo que un día hiciste por nosotros, a no tomar en poco que diste tu vida por cada uno y que tú tienes propósitos con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos ayude a reconocerlos y que podamos cumplir ese propósito que tú tienes en nuestras vidas. Que podamos llevar la luz a las personas que lo necesitan, que aún no te conocen. Que tengan esta misma oportunidad que un día nos diste, Señor. Gracias, Padre, por lo que hiciste en esa cruz. Amén. Ahora podemos acercarnos confiadamente hasta ese trono de la gracia de nuestro Señor, sabiendo que Él nos escucha. Dejo este lugar a nuestros hermanos que traen estas oraciones a nuestro Dios. Gracias.